A la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 23. Hay poder en Jesús. A su nombre, gloria. Le pido pues una comunión plena con el Señor. Amén. Y que tengamos pues ese ánimo pronto. Mientras que yo predico aquí, usted intercede allá. Esto ha sido un pleito todos estos días, pero le damos la gloria a Dios, que Él vive para siempre. Aleluya. Santo es el Señor. Dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Demos gracias al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Y oramos ante tu presencia pidiendo que en tu misericordia esté hablando a nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu verdad, que este día quede definido si es una cosa o si es la otra, Dios mío, para que todos juntos, Dios mío, salgamos con un mismo concepto de este lugar, para la gloria tuya y para bendición de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Pues bien, ya hay algunos puntos que yo no lo voy a tocar porque ya el hermano Tineo pues hizo referencia. Gloria al nombre del Señor. Y en los puntos que estamos de acuerdo pues no hay que referirlo ya porque están ahí, ya están establecidos. Sin embargo, quiero hacer un pequeño sondeo desde un punto de vista, podríamos decir, teológico, acerca de un fenómeno que está ocurriendo en estos días a nivel general, doctrinalmente hablando, en todo lo que es el pueblo de Dios. Es decir, existen un sinnúmero de corrientes teológicas que están dañando. Hay mucha ideología, hay muchas posturas, hay tanto, podríamos decir, que parece ser que cada iglesia tiene una Biblia diferente. Y no hay una Biblia diferente, lo que hay son interpretaciones del mismo texto diferentes. Ahora, ¿dónde esto daña? Esto daña o está su raíz cuando yo quiero, porque eso es lo que quiero, llevar el texto bíblico a donde yo quiero, porque me conviene. Entonces, vamos a explicar esto un poco inicialmente. Me explico, dentro de todas esas corrientes doctrinales y teológicas que existen en la actualidad en el pueblo de Dios, hay un despilfarre en el cuerpo de Cristo. Ese despilfarre es a escala mundial. Está pasando en todos los concilios, todas las denominaciones, en todo. ¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo así? Porque se está cumpliendo una profecía. Entonces vuelvo y repito, cada quien, desde su propio punto de vista, cree que tiene la razón. Entonces, quiero citar dos ejemplos solamente de los esfuerzos que se hacen para distorsionar las escrituras para justificar un determinado punto. Yo no sé si usted sabía que en el pueblo de Dios existe una doctrina la cual gira en torno a que se puede ser homosexual y cristiano. ¿Cuánto lo sabían? Que hay iglesias de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Hay iglesias evangélicas donde el pastor Dios le bendiga. Y entonces el pastor, cuando presenta a su esposa en el púlpito, no le está hablando de un cuento de camino. Hay iglesias. ¿Y cuál es la esposa del pastor? Chencho. Ahora bien, ¿utilizan ellos la Biblia que nosotros usamos? Sí, claro. Dentro de esa doctrina que ellos tienen, tuercen texto bíblico para llevarlo a donde ellos quieren llevarlo. Por eso les decía ahorita que cada quien desde su propio punto de vista tuerce las escrituras para justificar lo que quiere.
Entonces, en esa doctrina de homosexuales y lesbianas, evangélica, que tienen templo constituido, démosle un aplauso de gloria al Señor. Aleluya. Es una sinvergüencería, pero es una realidad. Dentro de esa doctrina, ¿cómo ellos tuercen las escrituras para justificar su ideología? Una persona va y se sienta ahí, en esa iglesia, y cuando ve que el pastor tiene un marido, entonces, ¿cómo lo justifican? El pastor le dice de la manera siguiente: ¿no has leído tú las escrituras? Que Jesús tenía 12 apóstoles, y entre los 12 dice explícitamente que había uno que era el que él amaba. Y como Dios no hace acepción de personas, estamos cortando ya. Ay. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué entre los 12 había uno que era el que la amaba? Y aparte de eso, se recortaba cerca del pecho. Ellos deducen era Jesús, como no se casó con una mujer, entonces es porque Jesús era. ¿Puede alabar a Dios en esta hora? ¡Ay! Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánto alaban al Señor? Y le citan más. ¿No has leído tú lo que pasó con David y Jonatán? Que dice que ellos se amaban y que hubo un beso que David y Jonatán se dieron. Ellos dicen que ese amor que existía entre David y Jonatán era un amor homosexual. Y como también dice las escrituras, Gálatas capítulo 3 verso 28, ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Ellos dicen, hay que poner ahí también, no hay lesbianas ni homosexuales, todos somos uno. Y sobre esos pilares descansa la doctrina en iglesias evangélicas actuales, que un hombre y una mujer, dos hombres pueden estar casados y pueden ser cristianos y se salvan. Pero es porque eso es lo que ellos quieren. Tomen la idea de qué es lo que quieren, y como eso es lo que quieren hacer, buscan la forma de llevar las escrituras a ese punto. También existe, por ejemplo, en la iglesia católica, donde hay millones de fieles diciendo que María fue sin pecado concebida. Un teólogo católico le agarra ese tema a usted y le demuestra distorsionadamente que ella fue sin pecado concebida. Si fue sin pecado concebida, eso indica que le engendró el Espíritu Santo. ¿Eso es bíblico? Eso es bíblico. Pero tenemos a millones de seguidores diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Eso es una doctrina o no es una doctrina? ¿Fue sin pecado concebida? ¿Qué dice María al respecto? En Lucas capítulo 1 verso 46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella dice, en Dios mi Salvador, lo que indica que ella necesitaba un Salvador. Y si necesitaba un Salvador es porque tenía pecado, porque no fue sin pecado concebida. Pero vemos millones de católicos a los pies de que María fue sin pecado concebida. También ellos dicen que María fue siempre virgen. ¿Usted sabía? Estamos simplemente haciendo una pequeña introducción a vuelo de pájaro, que ella fue siempre virgen. Porque para ellos colocarla en el umbral donde la tienen, ella no pudo haber dado más hijos. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Sin embargo, dice la palabra del Señor, hablando de José, su marido, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En el término conocer que está hablando aquí, en la Biblia, no es que él no sabía quién era ella, o tenían amores y no sabía quién era María. En el término bíblico, conocer significa la unión entre un hombre y una mujer maritalmente. Está diciendo que él no la conoció como mujer hasta que ella dio a luz su hijo primero. Es decir, que hubo un después. No la conoció hasta hubo un después. Pero vemos a millones de personas diciendo que María no tuvo más hijos.
Es decir, que José era un tajalán. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando él se dio cuenta que estaba encinta, ¿qué hizo él? Él era justo, pero ¿qué iba a hacer? Él no iba a coger ese cuento. Es mi novia, ok, pero entonces ahora que mi novia, me voy a casar con mi novia, pero ella ya está embarazada. Iba a arrancar y se iba a ir. Y el ángel tuvo que hablarle para que él la reciba. Eso es bíblico, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que él la iba a recibir como quiera y nunca. Dios iba a ser injusto para hacer lo que se case con una mujer que no iba a tocar nunca. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 54 a 56, que María y José tuvieron hijo. Dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero, José? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, menciona 4 hermanos. Ahí. 4 hermanos de Jesús. Y dice: ¿y no están con nosotros todas sus hermanas? Eso fue cuando él dice: y venido a su tierra. Cuando él llegó a la tierra donde nació, donde vivía su familia. Los que vivían ahí lo conocieron. Dijeron: ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Y este es milagro? ¿Y este no es el muchachito que andaba por ahí el otro día correteando? ¿No este es el hijo de María? ¿No es su madre María? ¿No están con nosotros sus hermanos? Sin embargo, la doctrina católica no acepta eso. Ellos dicen que no, que eso eran los primos. ¿Te ves cómo distorsiona las escrituras para sostener lo que ellos quieren? Ahora, ¿qué diríamos a esto? ¿Que la iglesia evangélica escapa de esas distorsiones? ¿No ha escuchado usted que dice la Biblia: y si alguno trajera otro evangelio que no fuera el de Cristo, sea anatema? Pues lo miten a Aarón. Hay miles, y podríamos decir millones de personas creyendo que Mita es Dios, que Mita es el Espíritu Santo. Y es con esta misma Biblia que usan. Millones de personas diciendo que Mita es Dios. Ellos no dicen gloria a Dios, sino gloria a Mita. Ellos dicen que Mita te bendiga. Le falta la otra mitad. ¿Cuánto dan gloria a Dios en que esta hora? Y a su nombre, y a su nombre. ¿Por qué hacemos este breve recuento? Porque es necesario que entendamos que nosotros como evangélicos no somos la excepción de caer en este tipo de errores mayúsculos. Fíjense que decía el hermano Alessandro ahorita que la misma Biblia explica a la Biblia, eso es correcto. Pero ella la va a explicar siempre y cuando yo interprete o haga una interpretación con un corazón sano. No para yo llevarla donde yo quiero, sino para que el texto diga lo que quiere decir. Es una de las reglas básicas en teología. Entonces hay una violación al texto. Y vuelvo y le repito, y la iglesia evangélica no es la excepción. Porque ya hemos tenido un sinnúmero de congresos. Este es el 5º. Y vemos cómo en cada congreso, cuando viene el choque, entonces encontramos que hay un desfifarre. Ahora fíjese bien. Fíjese bien. Acerca de la mujer y el pastorado. ¿Qué está pasando con la mujer y el pastorado? ¿Es bíblico? Desde el punto de vista, no de que yo quiera hacerlo bíblico, sino que es bíblico. ¿Qué era el pastorado en el Antiguo Testamento? Era sinónimo del sacerdote que ministraba en el altar. Ese sacerdote que ministraba en el altar vino a ser el pastor del Nuevo Testamento. Aparece en el Antiguo Testamento entero alguna mujer sacerdote. ¿Era Dios un machista entonces? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13. 12 varones, una hembra. No deberían ser 13 patriarcas, porque solo son 12.
¿Acaso era Jesús machista? ¿Por qué Jesús, para que yo pueda por lo menos hoy sostener la idea de que la mujer puede ejercer el ministerio del pastorado, por qué no escogió aunque sea una? Si dice la Biblia que había muchas mujeres que le servían, ¿por qué entre los 12 solamente cogen varones? ¿Por qué, alabado sea Dios, cuando se cogen los 7 diáconos son varones? ¿Por qué? Ellos procedían de una cultura machista. Eso es lo que he escuchado, que el varón no citó y lo voy a citar. La cultura de Israel era una cultura machista. La Biblia dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al monte Sinaí para allí darle mandamiento y enseñarle cómo debían vivir en cuanto a mandamiento, en cuanto a doctrina y en cuanto a todo lo que tiene que ver con el diario vivir. ¿Quién se lo entregó? Dios. Dentro de ese contexto, Dios constituye a un sacerdote hombre. Ahora, cuando vemos el Nuevo Testamento y pasamos entonces al Nuevo Testamento, ¿qué es lo que encontramos? Aparece por lo menos un caso literal que la Biblia nos diga literalmente que las mujeres eran establecidas en la iglesia para ministrar como pastora. ¿O no ha leído usted que cuando Pablo constituye a Timoteo como pastor, Pablo le dice a Timoteo, le dice: la fe que habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice? Es decir, que eran mujeres de Dios, mujeres de fe, dice Pablo. Pero ¿por qué Pablo constituye a un muchachito cuando su madre y su abuela, él mismo testifica que eran mujeres de Dios? ¿Por qué constituye a un joven? Es una pregunta que hay que hacer. Pablo lo dice: la fe que hay en ti, una fe no fingida, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Pero ¿por qué pone a Timoteo si esas dos mujeres están ahí? Siendo Timoteo un joven, de hecho, que tiene que decirle: nadie tenga en poco tu juventud. Era un muchacho que tenía el conocimiento, la madurez y tenía la fe, y Pablo lo puso a él. Pero si está Eunice y Loida, ¿por qué pone a Timoteo? Porque Pablo está siguiendo un patrón bíblico. Aleluya. Cuando la Biblia dice: hay poder en Jesús. Cuando la Biblia dice, preste atención, que dentro de ese orden, de ese modelo que el apóstol Pablo empezó a enseñar, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre varón. Lo dice la Biblia. ¿A quién se lo está diciendo Pablo? Se lo está diciendo a Timoteo. Pablo está hablando con Timoteo. Timoteo era un futuro apóstol. Pablo, como uno que estaba preparando un futuro apóstol, le está diciendo a ese futuro apóstol que iba también a establecer pastores en otras congregaciones. Le dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora aquí se lo está diciendo a Timoteo, que era un pastor general, pero también se lo dice a los corintios. Cuando Pablo se lo dice a los corintios, vamos allá, 14:33. Vamos allá. A su nombre gloria. 14, primera a Corintios 14:33 a 35 dice: como en todas las iglesias de los santos. Escuche eso. Oiga cómo introduce el texto. Como en todas las iglesias de los santos. Pablo está diciendo:
En todas las iglesias de los santos se hace así. Lo único que no se quiere someter son ustedes. Cuenta la vaina. Fíjese cuál es la instrucción. ¿Cómo? Él quiere decir cómo se hace en todas las iglesias de los santos. Ahora, ¿en cuál iglesia era que se hacía así? La de los santos. La de los santos. Y como decía el hermano Alessandro ahorita, que había un desorden colosal en la iglesia de los corintios. Hay que entender que la cultura de los corintios era gentil, era pagana. Ellos no tenían tal costumbre. El apóstol Pablo no lo está judaizando. Le está diciendo, aquí en el evangelio las cosas se hacen así. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Escuche esto. Como también la ley lo dice. Aquí Pablo no está diciendo que se me ocurre a mí. Puede alabar a Dios. Qué silencio tan grande, hermano. Como también la ley lo dice. Callen. Ay. Ya me están empezando a mirar serio. Y cuando él dice, la ley lo dice, no está diciendo estoy hablando yo, está diciendo está hablando Dios. Aleluya. Dice en el versículo 37. Estamos en 14:37. ¿Está aquí? ¿Qué fue? ¿Se fue todo el mundo? ¿Qué pasó? Levante la mano y alaba, gloria a Dios. Su nombre, gloria. 14:37 dice: si alguno se cree profeta, ¡ay! Oiga el sello, con el sello que firme esa palabra. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esto no es contra Alexander, no, esto es una fiesta de entre hermanos. ¿Cuánta alabanza que dice que esta hora? A su nombre sea la gloria, a su nombre. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pablo como apóstol está diciendo, si es profeta tiene que sujetarse a eso. Si es espiritual tiene que sujetarse a eso. Y si no se sujeta a eso, no lo es. A su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Escuche esto. Pero dice más. Mas el que ignora, que ignore. Dice Pablo, si usted no se quiere someter, el problema no va a ser conmigo. Ignórelo. Páselo por alto. Pero te estoy hablando de un mandamiento del Señor. Ahora bien, la teología moderna para sostener esta idea dicen que Pablo procedía de una cultura machista. Y que Pablo lo que estaba era infundiendo su cultura machista en el pueblo de Dios. Ok. Que Pablo era machista. Pero ¿qué dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando? Gálatas capítulo 1, verso 1. Vamos allá. Su nombre, gloria. Dice Pablo, Gálatas 1:1, apóstol no de hombres ni por hombre. Apóstol. No, es que hay apóstol de hombre y hay apóstol por hombre. Pero Pablo dice, apóstol no de hombre ni por hombre.
Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Él está diciendo, mire, mi apostolado no me lo enseñó hombre, ni lo copié de hombre tampoco. Lo que enseño y lo que hago me lo enseñó el Dios del cielo. Quien me constituyó como apóstol fue Dios. Pero mire que más sigue diciendo. En Gálatas ahí mismo 8, 9. Dice Pablo, Gálatas 1, 8, 9. Vamos a ver si hay mismo. Dice, mas hago saber algo, porque Pablo tenía problemas con su ministerio apostólico que no lo querían recibir. Mas hago saber algo, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, apóstol para los gentiles, nosotros, 1, 11 y 2 dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oiga lo que está diciendo Pablo. El evangelio que yo anuncio ni lo aprendí ni lo recibí por hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que le está diciendo con esto es que el evangelio que Pablo estaba predicando se lo reveló Cristo mismo. Y cuando hablamos de la palabra evangelio, es un conjunto de enseñanzas y doctrinas que giran en torno al plan de salvación, incluyendo el tema que estamos tratando ahora. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni por hombre, sino que por revelación de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Por revelación de Jesucristo. A su nombre gloria. Por revelación de Jesucristo. Él dice, yo no me estoy inventando esto. Hubo uno que se sentó a enseñarme. Pablo está diciendo, lo que yo predico, hubo alguien que me constituyó como apóstol y también me enseñó lo que yo tenía que enseñar. Y quiero, antes de avanzar, señalar un punto específico acerca de si hablaba Pablo o si hablaba Dios. Primero a los Corintios capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 12. Dice, primero a los Corintios 7, 12, oiga, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Usted ve que lo especifica? Yo digo, no el Señor. Cuando él dice no el Señor, es porque no había mandamiento acerca de eso. Si algún hermano tiene a su mujer que no sea creyente y ella consiste en convivir con él, no lo abandone. Ahí él especifica cuando habla él y cuando habla Dios. Ahora, ¿qué pasa con eso? Habló Pablo, pero cuando habla Pablo, escuche esto. Ok, vamos al versículo 25, ahí mismo, 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Oiga cómo dice, no lo que me da la gana, no. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Sabe lo que está diciendo? Bueno, no hay nada escrito acerca de esto, pero voy a dar mi parecer como quien. ¿Como quién? Vamos a verlo otra vez. Mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Es decir, que aún en ese parecer que él pone está incluida la fidelidad a Dios. Y por eso se vuelve mandamiento. Porque ¿quién lo constituyó para que enseñe? Y él dice, no hay nada escrito acerca de esto, pero yo le voy a dar mi parecer.
como quien ha alcanzado misericordia para ser, oiga, para ser fiel. Es decir, que lo que él va a enseñar es según fidelidad, es lo que conviene, lo que es justo y lo que es correcto. Entonces, desde ese punto de vista, se constituye esa palabra en mandamiento del Señor. Porque él fue constituido para que enseñe. Lo constituyeron para que enseñe. Digo yo, no el Señor, pero cuando leemos lo que él dijo, lo aplicamos. ¿Por qué? Porque es bueno. Entonces eso, aunque no había mandamiento, se convierte en mandamiento para nosotros los gentiles. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Porque él lo que está enseñando y lo que enseñaba era mandamiento. Ahora fíjense que cuando no había mandamiento del Señor, él lo dice explícitamente. Sin embargo, en el caso que citamos ahorita, él dice, en esto yo no estoy dando mi parecer. Dice, si alguno se cree espiritual o profeta, entonces reconozca. Pablo sabe lo que está diciendo. Él está diciendo, mire, esto fue Dios que me lo habló. No fue que tuve un sueño, no. El Señor se sentó conmigo a hablar. ¿Cuántos saben que Dios habla con su siervo? Y me dijo, mira mi siervo, esto es lo que va a hacer. Y él entonces está diciendo, si alguien se cree espiritual o profeta, no puede traer otra cosa porque esto vino directo de la fuente. Y si dice otra cosa, entonces ni es espiritual ni es profeta. Porque lo que le estoy diciendo es un mandamiento de Dios. ¿Qué mandamiento de Dios está citando ahí el apóstol Pablo? Vamos a ver. Cuando él habla de mandamiento, siempre estaba basado en algo que estaba escrito. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Porque el apóstol dice que, como también está escrito, dice primera Timoteo, capítulo 2, verso 13. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Está citando la ley. A quien le entregaron la mayordomía fue Adán. Y a Eva se la pusieron al lado como ayuda idónea. Esa es la ley que él está citando. Sigue diciendo, primera de Corintios, vamos allá ahora, capítulo 11, verso 3. Capítulo 11, verso 3, sí. Vamos allá. Capítulo 11, verso 3. ¿Cuánto alaban? No se sienta triste, hermano, que Cristo nos ama. Sigue, dice ahí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden establecido en el cielo. Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer, dice Dios, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Dice que Cristo es la cabeza del varón. ¿Puede el varón estar por encima de Cristo? Ahí hay un orden establecido. El varón puede estar por encima de Cristo, y Cristo puede estar por encima de Dios, y la mujer puede estar por encima del varón. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí usted lo está leyendo, léalo conmigo. Mire qué más sigue diciendo. Vamos allá. Primero los Corintios, capítulo 11, verso 8 y 9. Dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón.
Seguimos citando. Primera a Timoteo, capítulo 2, verso 14. Pablo dijo, como también citando la ley. Estamos citando la ley. ¿Cuántas la van a decir en esta hora? Primera a Timoteo 2:14 dice: y Adán no fue engañado. Eso está en la Biblia. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo, apóstol para nosotros los gentiles. Como también la ley lo dice. ¿Te ve dónde lo cita? Por diferentes partes. Y cuando hablamos de que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios, el Padre, está por encima de Cristo, y que, ¿cómo es? El hombre está por encima de la mujer, Cristo está por encima del hombre y Dios por encima de Cristo. Eso es el orden establecido divino en el cielo. Pero hay un pasaje, quiero ver si lo puedo encontrar, donde dice, se encuentra en 1 Corintios capítulo 15 verso 27 al 28, para que usted vea que Cristo, como hijo de Dios, no le pasa por encima. Primera a los Corintios capítulo 15 27 y 28 dice: porque todas las cosas las sujetó debajo de su pie. El Padre sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. Pero dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Es decir, que todas las cosas le fueron sujetadas a Cristo, menos el Padre, dice ahí. Cristo sigue sujeto al Padre. Por eso dijo: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero que no sea. ¿Estaba sujeto o no estaba sujeto? Cristo no violó ese orden. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Es decir, que Cristo se sujeta al Padre. El hombre tiene que sujetarse a Cristo y la mujer al hombre. Ahora bien, déjame ver si podemos ya pasar a otro punto. Ok, hay un detalle en todo eso. Cuando la Biblia nos dice que en Dios nos dice que ya no hay varón ni hembra, ni judío, ni esclavo, ni libre, ¿a qué se refiere? Es que en el plan de salvación, no hay acepción de personas para ser salvo. El hombre, la mujer, escuche esto, los judíos, los gentiles, la salvación es abierta para todas. Pero como en todas las cosas en Dios hay un orden, Él dice: sin embargo, todos son salvos, pero entonces yo establezco un orden. Dentro de esos salvados, la mujer no puede gobernar al hombre, ni en su casa, ni en la iglesia. Todos son salvos, no hay excepción de personas para ser salvos, pero hay un orden. ¿Cuántos han trabajado aquí en alguna compañía, alguna empresa? ¿Hay orden allí? ¿O todo el mundo es cabeza? Uno tiene que ser la cabeza. Pues si mi Biblia dijera que yo tuviera que someterme a mi esposa, Fiordalisa, me dijera que se prepare. La que aquí la que manda es usted para obedecer a Dios. Demos el aplauso de gloria al Señor. Por si alguien se le está durmiendo al lado, que despierte. Amén. Santo Dios. Vuelvo y les repito
son temas democráticos que lo debatimos abiertamente con el fin de que se establezca lo que más le conviene al pueblo de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Ahora bien, quiero agregar algo. Y prácticamente estoy rebatiendo. Ahora voy a rebatir un poco algunos puntos de lo que citó nuestro hermano Alexander. Es cierto que las hijas de Jacob eran pastoras. Eso está en la Biblia. También es cierto que las hijas de Jetro eran pastoras. Eso no lo citó el varón, pero eran pastoras. Ahora bien, número 1. ¿Quién era el padre de Raquel? Era Rebeca, de Raquel. Labán. ¿Quién era Labán? Un idólatra, un impío, un pagano. No estaba bajo la promesa. Número 1. Recuerde los ídolos cuando se fue Jacob, que las hijas le llevaron los dioses que él tenía. Entonces lo que él hacía no era basado en el Dios del cielo. Que se entiende. Número 2. Las hijas fue pastora hasta que llegó un hombre. ¿Cierto o falso? Cuando llegó Jacob, ¿qué pasó? Ok, démosle el aplauso de gloria al Señor. Aleluya. En el caso de Moisés, tenía 7 hijas. Jetro. Ellas llegan al pozo donde está el agua. Ellas eran las pastoras. 7 hijas pastoras. Pastoras. Llegan al pozo donde van a buscar el agua. Pero era costumbre que los demás pastores, entiéndase, en una tipología representando a los demonios o los que sirven a los demonios, le impedían a ella que le dieran el agua a las ovejas a su hora. Llega Moisés, que viene huyendo de Egipto. Cuando ve el panorama, llegó un varón. Diga conmigo, llegó un varón. Y yo tengo que tomar la posición correcta en cualquier tema que esté explicando. Usted lo sabe que yo tomo la posición bíblica. Alguien se puede poner guapo aquí. Yo digo, no, es la palabra del Señor. Llegó Moisés. Cuando llegó Moisés, espantó a los pastores, sacó el agua, le dio agua a las ovejas. Eso es lo que faltaba. Un varón. Cuando llegaron ellas a la casa, le dijeron, dice el padre, ¿por qué han venido tan temprano? Es decir, que no era costumbre que lleguen temprano. Tenían los otros pastores, recuerde que representan los demonios o los que le sirven a los demonios, que torban al rebaño. Cuando ellos acababan, entonces era que ya daban el agua. Y cuando ella llega, el padre dice, ¿por qué han venido tan temprano? Dice, no, porque hemos encontrado un varón egipcio. Y él nos ayudó. Es decir, que el panorama cambió cuando llegó. Y de ahí en adelante, ¿quién siguió pastoreando las ovejas? ¿Quién? Entonces, si lo usamos como una tipología, usémoslo completo. Lo que quiere decir que el ministerio del pastorado de la mujer es ineficiente si lo usamos como una tipología. Hay que tomarlo al pie de la letra completo. Es ineficiente en lo que tiene que ver con la guerra espiritual y la defensa del rebaño. ¿Cuánto alaban? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ellas eran pastoras, ciertamente eso está en la Biblia. Pero ¿hasta cuándo fueron pastoras? Hasta que llegó un varón. Y de ahí en adelante las ovejas dejaron de pasarse. Débora. ¿Fue Débora sacerdote? Número 1. Es una tipología del pastorado en el Nuevo Testamento. No fue sacerdote, fue profeta. Ahorita le voy a explicar que bíblicamente la mujer puede ser profeta, pero en el orden que lo dice la Biblia. Ahora bien, ¿por qué Débora fue juez de Israel? Si usted lee el contexto entero, se va a dar cuenta que el pueblo estaba en apostasía y en pecado. El hombre más fuerte y más guapo, que era el líder del pueblo, se llama Bará. Pero era un
flojo, era un enclencle, era un tuñeco, no tenía fe en Dios, no era un hombre. Dios le habló a Débora como profeta para que vaya y le diga a Barak que se vaya a la guerra. Dios no mandó a Débora a la guerra, que quede claro, que se entienda. Le habló para que le diga al varón que vaya. Ahora bien, Dios mandó a Débora a la guerra. No, ¿quién invitó a Débora a la guerra? Barak fue el que le dijo, pero si tú no vas, yo no voy. ¿Quién le invitó? Entonces dijo ella, pues la jornada de la victoria, la gloria no va a ser tuya sino mía. ¿Pero por qué? Porque dice ella, porque en mano de mujer Jehová ha entregado. ¿Pero por qué pasó eso? Porque los hombres que habían ahí no servían, estaban en pecado, estaban en apostasía. ¿Cuánta la vaca dije que está ahora? Ahora escuche esto, porque este es un mensaje que es difícil de hablarlo en este tiempo, ya que el pueblo de Dios está plagado completamente de todas esas cosas. Pero en ese entonces lo que vemos es una tipología de lo que va a pasar ahora en estos últimos tiempos. Es una profecía de que en los últimos tiempos el hombre no sirve. En la actualidad hay más mujeres pastoras en el pueblo que varones. Pero ¿dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Están como Barak con los calzones en el suelo. ¿Cuánta la vaca Dios en esta hora? ¡A su nombre gloria! Yo no sé si usted está entendiendo. Los varones en este tiempo le están cogiendo el llamado. Los que están en otra cosa. ¿Dónde están los hombres de Dios que oraban y ayunaban y se metían 3 días, 7 días, 10 días con Dios para que Dios los meta en el ministerio? ¿Dónde están? Es porque es una tipología. Este es el tiempo de los varones que son como Barak. Y donde hay flojera es porque hay pecado. Porque donde hay pecado Dios no actúa. ¿Estamos entendiendo? Casi vamos a entrar ahora en lo profético, porque no podemos salir de este tema sin entrar en lo profético. Demos un aplauso de gloria al que vive, a su nombre gloria, a su nombre gloria. En el libro del profeta Isaías, capítulo 3, corrijo, de Isaías, vamos allá al pasito, vamos a entrar en lo profético. Vamos a ver que es una profecía que se está cumpliendo en los hombres de tu tiempo. Isaías capítulo 3. Capítulo 3. Aquí nos describe en el capítulo 3 entero de Isaías de la condición del hombre y la mujer de los últimos tiempos. El capítulo 3 solamente nos habla del carácter del hombre y la mujer en los últimos tiempos. Quiero explicar algo primero. Cuando se habla del capítulo 3 de Isaías, específicamente donde nos habla de la mala conducta de las mujeres de los últimos tiempos, o de la mujer del pueblo de Dios, se ha dicho por ahí reiteradas veces que eso fue para las hijas de Sión. Bueno, y si no son de Sión, ¿son de quién? De Egipto. Eso es lo primero, lo podríamos resumir en esa palabra. Si no son hijas de Sión, son hijas de Egipto. Porque nosotros hemos venido a ser hijos de Sión, que es Israel, de donde salió la ley. Número 2, hay que entender que el libro del profeta Isaías es profeta. ¿Qué quiere decir profeta? Que el profeta hablaba no porque exactamente el pueblo estuviera pasando por eso, porque el profeta es. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1, dice visión que vio Isaías, hijo de Amós, en día de rey fulano, le menciona 3 o 4 reyes. Es decir, que eran visiones que él veía. Lo que indica que el profeta no tiene, óigame, porque ahora los profetas es lo que ven una cosa y dicen, así dice Jehová, por lo que están viendo. El profeta verdadero profetiza lo que ve sin estar pasando. Lo que indica que la visión de Isaías es profética. Él profetizó acerca del Mesías. ¿Cuántos lo saben? Profetizó acerca del cautiverio judío. Profetizó acerca de la fecha exacta que Israel iba a ser levantado como nación en 1948. Ahí está. Profetizó Isaías también de la Segunda Guerra Mundial.
mundial. Está ahí lo que está pasando en Asiria. Está ahí lo que está pasando en Estados Unidos. Está ahí. Pues profeta es. Lo que indica que cuando nos habla, y doy un salto un poco más adelante, Isaías 3:16 en adelante, cuando se dice que eso fue para las hijas de Sion, que fue para Israel y que no tiene nada que ver con nosotros, él está profetizando, está mirando el futuro. Óigame, de las cosas de la lista que hay ahí, en ese tiempo de la lista, ¿dónde iban a encontrar las mujeres judías toda esa prenda y todo esos perfumes aromáticos, toda esa cosa? El profeta está mirando el futuro. ¿Quiénes son estos que vuelan como ave? Hablando del regreso de Israel en el 1948, que venían volando en avión. Profecía. El profeta. ¿Qué le trato de decir con esto? Que en el capítulo 1, el capítulo 3, verso 1 en adelante, aquí el Señor dice lo que va a pasar con los hombres en estos últimos tiempos. Eso es para que usted vea por qué cuando una gente le dice, mire, vamos a ponerlo como presidente de los caballeros, dicen, ay no, varón, vamos a ponerlo usted para una obra, vamos a andarlo como para ahí, no, varón, ay yo no puedo, varón, mire ahí, mírelo ahí en esta profecía. Porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá, tipología, el sustentador y al fuerte. Se van. Todo sustento de pan y de agua. Usted, por eso que usted ve que tanto en los púlpitos como en las emisoras de radio y los canales de televisión ya no se está hablando de la palabra de Dios, porque ni hay pan ni hay agua. Es pamplina lo que hay. No hay predicaciones. No se está hablando de Dios. No hay gente ungido con poder de Dios. No hay un mensaje que sacuda a la iglesia. Míralo ahí. Todo sustento de pan y de agua y socorro de agua. Dice, y el valiente y el hombre de guerra será quitado. El juez y el profeta. Ahí entiéndase que esto es una tipología, hay que espiritualizarlo. El adivino y el anciano. El capitán de 50 y el hombre de respeto. El consejero. El artífice. El profecía. El excelente y hábil orador. Y le pondré jóvenes por príncipe. Primer punto. Va a quitar a los hombres serios y de respeto. Y va a decir que los hombres pastores de los últimos tiempos van a ser unos carajitos. Inexpertos. Sin sabiduría y conocimiento alguno. Le pondré muchachos. En el término, fíjese que ahora en este tiempo, la mayoría de los pastores que están poniendo los concilios ya no quieren bregar con ancianos. Los mandan los jovencitos para un seminario y los preparan allí con un mensaje enlatado. Y son la mayoría de los pastores que están mandando los concilios ahora son muchachos, jovencitos. Mírenlo ahí donde está, profecía. Ahora, estamos en la parte profética, ¿verdad que sí? Estamos terminando, ya no es apuro. Dice, y le pondré jóvenes por príncipe y muchachos serán su señor. ¿Usted ve? Muchachos. Hay un pastorado ahora, varón, de hombre, que cuando uno lo mira dice, pero ¿y esto? Que no está el carácter, el conocimiento, la templanza, la seriedad. Todos los pastores por ahí te lo encuentras como unos chabacanos en pantaloncitos cortos y con una vagamundería encima. Carajito. El pastor de este tiempo no quiere parecer ser un pastor. Usted lo ve con body pegadito, con unos pantaloncitos ajustaditos, unos tenisitos bacanos. Míralo ahí, ¿dónde está esa profecía? Mi pueblo pereció, ¿por qué? Se está cumpliendo la profecía. Serán quitados los hombres serios y de respeto, y el hombre de visión y el hombre de guerra espiritual, y le pondré muchacho. Profecía. Vamos un chin, vamos un chin. Santo. Oiga lo que sigue diciendo. Y el pueblo se hará violencia. Es decir, un jaleo. Usted no ve cómo están las iglesias con un jaleo. Míralo ahí. Se hará violencia. ¿Por qué el pueblo se hace violencia? Porque la falta de conocimiento hace que el pueblo no se sabe quién tiene la razón ni dónde está la verdad. Un pueblo duro, un pueblo sin el espíritu, un pueblo muerto en la carne. Se hará violencia. Unos contra otros, cada cual contra su vecino. Está hablando del pueblo de Dios. El joven se levantará contra el anciano. Eso pasa en el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a esta vieja?
Cuando la vieja le amonesta. Hay unos jóvenes por ahí que no quieren saber de los ancianos, porque el anciano mira y amonesta y corrige, y no quieren saber. Y el villano, oiga eso, contra el noble, es decir, gente impío en la iglesia, se levantará contra el noble, contra el que quiere hacer la cosa bien. Cuando alguno tomare, mire el problema, porque es que no hay hombre. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro jefe, nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ¿qué? Ruina. Toma la sociedad de caballeros, ¿cómo están? Ruina. La sociedad de jóvenes, ¿cómo están? Ruina. La sociedad de damas, ¿cómo están? Ruina. La iglesia que está en tal sitio, ¿cómo están? Ruina. Porque donde único aparentemente no hay ruina es donde se le está diciendo a la gente lo que quiere. Que caminen como quieran. Demonios en la iglesia. Hay un tema por ahí que predicamos. Demonios en la iglesia. Toma esta ruina. Estamos hablando aquí de una persona que reúne las características para ser el líder. Eso ocurre aquí cada vez que nosotros vamos a escoger líderes. Que la gente que uno cree que están capacitados no quieren, ¿no? Así mismo como dice ahí. Cuando alguien me dice a mí que no, digo yo: profecía cumplida. Tranquilo. No, que profecía cumplida. Es importante tener la visión de Dios. Sigue diciendo: él jurará aquel día diciendo: no tomaré este cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. O sea, no, yo no puedo tomar la sociedad. ¿Cuántos han escuchado eso aquí? Es una profecía que se está cumpliendo, y eso no es una bendición. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, la gente se metía, hermano, con Dios para ver si Dios lo escogía para dirigir un grupo. La gente buscaba el ministerio, la gente quería servir a Dios. Le estoy hablando solo de algunos 18, 17 o 18 años atrás. La gente durmiendo en los bancos y llorándole a Dios para que Dios lo levante en el ministerio. Y ahora, profecía cumplida. Venga acá, hermano, venga que usted puede, hermana, venga que usted puede dirigir este grupo. Ay no, mire varón, mire, yo no puedo. Mire, yo no. Eso es lo que está pasando. Profecía. Verso 8, vamos a seguir en el 8. Pues arruinada está Jerusalén, así está la iglesia, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y su palabra han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. Ese es el mensaje que se está predicando ahora de apostasía en las iglesias, porque la lengua de ellos ha sido contra Jehová. Todo lo que es santo lo están sacando. Míralo ahí donde está. Esa es la apostasía que se está predicando ahora, porque eso es profecía. La apariencia de ellos, verso 9, la apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Oiga lo que dice ahí. Gente que dice que Dios no se mete en la apariencia. Miren lo que dice ahí. Profecía para ahora. La apariencia de su rostro testifica contra ellos. Lo que ellos parecen dice quiénes son. Está diciendo Dios ahí. ¿Usted está entendiendo lo que ellos están entendiendo? La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado. Aquí Sodoma le está hablando de la homosexualidad. El homosexual se conoce por cómo camina, por cómo viste y cómo habla. Y Dios está diciendo: la iglesia se parece a los sodomitas. Oiga qué comparación. No quieren parecer ser cristianos. Se enseña en contra de la santidad y de los buenos principios. Pero dice: ¡ay de ellos! Hay una sentencia. Porque amontonan mal para sí. Ahora vamos a ver, a brincar al versículo. Vamos a ver el 12. Ahí está el pastorado de la mujer de este tiempo, por si acaso usted no lo sabía, que está en la Biblia. Ahí está. Todo eso es profético. Ahí está la mujer pastoreando en este tiempo. Léalo conmigo, versículo 12. Todo es profecía para ahora, por eso lo cité completo. La mujer pastoreando en los últimos tiempos. Isaías 3, verso 12 dice: los opresores de mi pueblo son muchachos. Esos son los pastores varones, son carajitos. Y oiga, le llama opresores. Y oiga lo que más dice:
y mujeres se enseñorearon. Enseñorear quiere decir que tomaron dominio, que empezaron a jefiar, que empezaron a pastorear. Profecía. ¿Hay alguien aquí en esta noche? Diga amén, aunque sea. Diga aleluya, aunque sea. ¿Cuánta alaban a Dios en esta hora? Y a su nombre. Y a su nombre. Entonces de ahí en adelante ya no habló de lo que es la característica de la mujer, del hombre en los últimos tiempos. Entonces nos habla más adelante de la característica de la mujer proféticamente, 3 en adelante. Por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, andan con cuello erguido. Ahí describe entonces ahora la característica de la mujer de los últimos tiempos. Todo lo que dice ahí está pasando ahora. Aunque hayan teólogos, profetas, evangelistas, maestros, qué sé yo qué, que están diciendo que eso fue para Israel, ellos están enseñando la apostasía. Son los que le están abriendo las puertas a la apostasía. Porque eso es para ahora. Es profecía. Mira a ver si es profecía. Vamos a ver si es profecía. Vámonos allá. Aleluya. No se sienta triste, hermano, que Cristo le ama. 3:16. Así mismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos de avergonzado, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de la hija de Sión, le va a dejar la cabeza como una jigüera, pela. Y Jehová descubrirá su vergüenza, la va a dejar desnuda también. Oiga, ¿qué más? Eso es profecía. Verso 18, vamos a ver si es profecía o no es profecía. Verso 18, ¿qué dice el verso 18? En aquel, ¿qué significa en aquel día? En aquel día, ¿quiere decir que estaba pasando ahí eso lo que le está diciendo? ¿Estaba pasando ahí? Es que es profeta, hermano. En aquel día que va a pasar eso. Léalo conmigo otra vez. En aquel día. Ah, eso fue para las hijas de Sión. No dice ahí en aquel día. Es profecía. Esa profecía, ese juicio todavía no ha llegado. En aquel día es que dice. Entonces, si usamos la interpretación correcta de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que eso no fue para las mujeres que vivían en ese tiempo. Porque dice que en aquel día. ¿Usted está leyendo conmigo? Y cuando nos habla de aquel día, específicamente nos está hablando del tiempo del fin. Si usted se lee el libro del profeta Isaías como profeta, usted va a encontrar esa palabra siempre repetirse. Vamos a ver si lo encontramos en el capítulo 2, verso 1. Vamos a ver qué dice. Capítulo 2, verso 2 de Isaías. Vamos a ver. Vamos allá para que usted vea qué profecía. Eso por si acaso le queda alguna duda por ahí, que vuele en el nombre de Jesús. ¡Pum! Se fue en el nombre de Jesús. Capítulo 2, verso 1 dice: acontecerá cuando en los postreros tiempos. ¿Usted ve qué profecía? Y esa misma palabra también la encontramos. Vamos a ver, para que vea que es profeta, es profecía. Vamos a ver. Santo, a ver si encontramos otra. Sí, ok, en el capítulo 4, verso 1. ¿Cuánto alaban? 4, verso 1 dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres. ¿Cuándo? En aquel tiempo. ¿Está pasando eso? Mire, las siervas que están por ahí, que tengan a su siervo, cuídenlo. Si un hombre de verdad dice que 7 le van a echar mano a un solo hombre. Ahora, esto está hablando en un contexto general. El contexto general quiere decir adentro y afuera. ¿Usted sabe la fornicación y el adulterio que hay ahora en el pueblo de Dios? La gente amancillándose adentro del pueblo de Dios. Ahora, ¿sabe cuáles son las mujeres que van a tener que echarle mano entre 7 a un solo hombre? Ahí lo dice también. Dicen, porque nosotros tenemos comida y tenemos vestido. Esas mujeres tienen comida y vestido, pero no son mujeres. Son las mujeres que han abandonado sus hogares. Son las mujeres que se han preparado en la vida, pero no saben freír un huevo. Porque la mujer tiene su precio donde quiera. La mujer que es mujer. El hombre, por más grande y más fuerte que sea, se derrumba a los pies de una mujer. ¿Usted lo sabía? Pero tiene que ser mujer. Lo que el hombre necesita es una mujer. Ya me están mirando serio. Es profecía. Esas mujeres van a tener cuarto y comida. Ahora la pregunta es: ¿las mujeres de ahora están teniendo cuarto y comida, sí o no? Pues esas mujeres van a tener. Yo escuché que en un país lo están alquilando ya. Que agarran un hombre para ir a una graduación y dicen: mira, yo te alquilo para que tú vayas y me representes. ¿Cuántos
sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Ah, si no lo sabía, pues investiga entonces. Ah, usted lo ha escuchado. ¿Que lo alquilan? Un hombre fuerte, elegante, ¿entiende? O hermoso. Dice, ven que yo me voy a graduar y necesito que vaya alguien como un hombre que me represente. Y lo alquilan. Alabe si puede. A su nombre gloria. 7 mujeres echarán mano. Eso es profecía. Ahora, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le diga una cosa? ¿Se tiene que cumplir la profecía, sí o no? Por eso en la actualidad ahora, el 60% de las mujeres de la gente que se gradúan ahora son mujeres. Oiga eso, el 60%, esos son estadísticas oficiales de ahora, de la gente que se gradúan ahora son mujeres. Es decir, que la mujer ha soltado el hogar y se ha ido a la calle. Resultado, los hijos son la consecuencia, porque Dios creó a la mujer para que le sea ayuda idónea. La mujer cría a los hijos y el hombre se va a la calle a buscar el pan como sustentador. Cuando se rompe ese orden, prepárese para la consecuencia. Y por eso, desde que surgió, ya vamos a entrar ahí. Desde que surgió un movimiento llamado Liberación Femenina en el siglo XX, cuya ideología, y que conste, es hacer que la mujer sea superior al hombre. Esa es la ideología secular. Persigue detronar al hombre de su lugar. En esa ideología, escuche esto, se enseña que el hombre le ha quitado a la mujer por muchos tiempos su derecho de ser cabeza, y que ya es tiempo de ejercer su lugar. En la doctrina de la liberación femenina, no le estoy hablando de lo que nos dicen solamente en la televisión, no le estoy hablando de la base, que es una rama de la nueva era. En su doctrina se enseña, o rechazan, más bien dicho, la práctica de la Biblia. ¿Usted ve el tema que hemos explicado hoy? Porque la Biblia se contrapone contra los derechos básicos de la mujer. Rechazan la Biblia. La liberación femenina no quiere saber de la Biblia, porque dicen que Dios aparentemente siempre ha estado en contra de la mujer. Qué error tan grande. Qué error tan grande. Eso no es una realidad. Lo que pasa es que el hombre como hombre es hombre, y la mujer como mujer es mujer. Ningún hombre puede ser como una mujer por más que quiera, porque hay cualidades que la tiene una mujer. Y si las mujeres supieran ser mujeres, porque en este tiempo yo creo que un 10% de las mujeres son mujeres, después la otra está ligada y salpicada. ¿Sabe lo que una mujer es ser mujer? Bueno, eso tendría que explicarlo a una mujer. Pero yo doy mi parecer, como dijo Pablo. Cuánta la vaca dice que está ahora. Y a su nombre. Una mujer, ser mujer es que primero descubre cuáles son sus virtudes y cualidades, porque cada una de ellas es la que necesita su media naranja, el hombre. Entonces esas son las que la mujer ahora está rechazando, sus virtudes y cualidades, para parecerse al hombre. Entonces una verdadera mujer, el hombre puede ser el rey, y si ella es una verdadera mujer, es una reina. Ella no necesita ser reina para ser reina. Ahora, cuando la mujer es cabeza, el hombre no la representa, sino es cabeza. Si hay una mujer presidente, ese hombre no encaja ahí. La mujer encaja como quiera, pero el hombre no encaja. Fíjese que cuando hay una mujer que es profesional y el hombre se quedó atrás, para que usted va a ver si encajan. El hombre puede ser un ingeniero y la mujer puede ser solamente una mujer de su casa que le cría a los hijos, y cuando llegan al lugar, ella solamente lo que tiene que saber saludar, y ella le representa a su marido. Pero si el marido no es nadie y llega con ¿lo representa? Alabe si puede. No tiene que saber ni siquiera expresarse, lo que tiene que saber es sonreír. Ella es la mujer del ingeniero, del doctor, del presidente.
porque se invierten los puntos. Y quiero citar algo, varón, para aclarar un punto. El caso de Esther. ¿Cuánto alaban? El caso de Esther. Ciertamente Esther fue una reina. Eso es cierto. Y fue reina. ¿Qué llevó a Esther a ser reina? ¿No fue la rebelión de una mujer que se rebeló contra su marido? La reina Bati, ¿reconoce la historia? ¿No fue eso lo que la llevó a ser reina? Que el rey la mandó a buscar para presentar a su reina. Y ella dijo, no voy. Y entonces los príncipes del rey le aconsejaron, le dijo, mira rey, esto es un problema que no solamente del reino. Porque cuando todas las mujeres del reino sepan que la mujer tuya tú la mandaste a buscar y no vino, ninguna mujer se va a someter a su marido en todo tu reino. ¿Qué me aconsejan entonces? Que se busque una mujer que sea reina y que sea mejor que la reina Bati, que la suplante en su lugar, que sea mejor que ella. Ahora no pusieron un hombre sino otra mujer. ¿Y por qué Esther llegó ahí? Porque era una mujer que se sometía a su marido. ¿Estamos entendiendo? Cuidado si no está entendiendo. Si usted quiere empezamos desde cero otra vez y arrancamos para arriba otra vez. Ah, no, no es necesario. ¡Hay poder en Jesús! Entonces se están invirtiendo las cosas. Estamos hablando de la profecía. ¿Seguimos la profecía? Sí, porque es que si está ocurriendo tiene que ser bíblico. ¿Está la liberación femenina en la Biblia? ¿Está la liberación femenina en la Biblia? Quiero agregar un punto. El sistema o la ideología de la liberación femenina que hay en el mundo, que dicho sea de paso, es lo que ha levantado el pastorado en las iglesias. Escuche eso. Es un movimiento del siglo XX. Y ha levantado el movimiento, ese movimiento, pero con una ideología cristiana. Es decir, que la misma ideología de la liberación femenina, que es la plataforma, que una rama de la nueva era, dicha, es decir, cuando nos referimos a la nueva era, es la plataforma de lo que va a ser el reinado de Anticristo. Entonces, en la rama de las mujeres, existe lo que se llama la liberación femenina, que no es liberación femenina, sino rebelión femenina. En la ideología de la nueva era secular existen algunos eslóganes. ¿Cuál es uno de los eslóganes principales de la liberación femenina en el mundo? Mujer, mujer, es tiempo de que tú descubras la diosa que hay dormida en ti. Eso es en el mundo, la ideología del mundo. Es tiempo de que tú reconozcas y te des cuenta de la diosa que hay dormida en ti, la cual debe ser despertada. Por eso tú ves todos los movimientos feministas en el mundo. Ahora escucha otro punto. En la iglesia no se dice así, sino que hay una cristianización. Mujer, llegó tu hora. Levántate, es tiempo que despierte. Alábalo si puede. Le estamos hablando con datos de lo que está ocurriendo ahora. Mujer, llegó tu hora. Mujer, despierta. Mujer, levántate. Todas esas palabras están basadas en la ideología de que despierte la diosa que hay dormida en ti. A la iglesia dice que descubra el potencial que hay en ti. Es la misma palabra pero cristianizada. Es la misma filosofía de la liberación femenina que está en la iglesia. Ahora bien, ya me están mirando serio. Y entonces, bueno, eso es lo que está pasando en la iglesia, el pastorado de la mujer. Y esa misma filosofía está en las iglesias protestantes. Es lo que está prevaleciendo. Ahora bien, quisiera ir a la profecía otra vez. Porque aunque ya vimos que una profecía, por alguien diría, no, varón, eso que usted explicó ahí, acerca de que los opresores de su pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él, eso a lo mejor voy para allá. Ya le expliqué que es profecía, porque él era profeta. Y como profeta está profetizando acerca de los últimos tiempos. Está profetizando el futuro. Ahora bien,
Vamos a ver qué dice Zacarías, capítulo 5. Santo Dios. Hay algunos puntos que se me están brincando porque yo lo estoy citando no textualmente como tengo el tema organizado aquí. ¿Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo acerca de lo que él enseñaba como doctrina? Que él dijo: mas si nosotros o un ángel del cielo trajera otro evangelio que no sea el que le hemos anunciado, sea anatema. Dijo el mismo Pablo. Mas si nosotros, dice, si yo mismo ya le enseñé y yo mañana vengo diciéndole que las cosas no son así, mire, no me crean, porque estoy así, sea anatema. ¿Y sabe lo que quiere decir anatema? Hay varios pecados que no son perdonados en la Biblia. La herejía es un pecado que no tiene perdón, porque no solamente está torcido el que la enseña, sino que tuerce a todo lo demás. La herejía. Profeta Zacarías. Vamos a ver. Capítulo 5. Quisiera que me escuchen aquí ahora con mucha paciencia y que no se duerma para poder definir esta profecía que hay aquí. Vámonos a la profecía. Dice así. Zacarías 5:5. Zacarías 5:5. Profeta, recuerde que la profecía son símbolos que tienen significado, y Dios quiere que nosotros entendamos los significados de esos símbolos. Amén. Ok, vamos allá. Dice: y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Un efa es una medida de medir, es como el peso de un colmado. Representa la justicia o la injusticia. Eso es lo que le está diciendo aquí. Un efa que sale, pero cuando dice la iniquidad de ellos por toda la tierra, quiere decir la falsedad, el pecado y la abominación que sale por toda la tierra. Sigue diciendo: y aquí levantaron la tapa de plomo. ¿Y qué había allí? Una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Oiga bien, el efa es la iniquidad. ¿Y qué hay en medio del efa? Una mujer. Y dice que lo que el efa representa la iniquidad. Es decir, que aquí no está hablando de una mujer en medio del efa, que no representa la iglesia santa, sino la iniquidad, y representa el pecado. Como es profecía, también se remonta a los últimos tiempos, ya lo veremos. Y él dijo: esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la tapa de plomo de masa en la boca del efa, o sea, la tapó. Alcé luego mis ojos, dice el profeta, y miré, y aquí, ¿qué dice? Dos mujeres que salían. ¿De qué símbolo aquí otra vez? Mujeres, dos mujeres que salían. Dice: y traían vientos en sus alas. El viento, la Biblia, cuando habla del viento es sinónimo de poder, de espíritu. Descendió, sopló como un viento recio con el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. En los días del profeta Ezequiel, cuando Ezequiel profetizó, dice que vino como un viento recio y cada hueso se juntó con su hueso, en símbolo del Espíritu de Dios. Amén. Entonces aquí nos está hablando de un espíritu. Entonces vamos a leerlo otra vez. Dice que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña. El ave cigüeña es un ave inmunda, lo que indica que el viento que traen en las alas es un viento inmundo, es un poder maligno. Es un poder pero maligno, no es el poder del Espíritu Santo. Eso es profecía. Y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Quiero que entiendan algo. Las dos mujeres representan la iglesia protestante y la iglesia católica. Son los dos cuernos de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Alzaron el efa entre el cielo y la tierra, que es la iniquidad con la mujer dentro. Representa que el ministerio o el poder en los últimos tiempos va a ser levantado y que la mujer va a tener una participación muy importante.
a escala mundial, en todos los sectores de la sociedad y de la humanidad. La mujer tendrá un papel. Levantó el efa. Levantar quiere decir subir, poner en alto. Poner en alto. Sigue diciendo: hay poder en Jesús. Y alzaron el efa entre el cielo y la tierra. Dije al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Escuche esto. ¿Para dónde lo llevan? O sea, lo alzaron entre el cielo y la tierra. ¿Para dónde lo llevan? O sea, ¿para qué lugar lo llevan? Y él me dijo, y él me respondió: para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. ¿Qué es tierra de Sinar? ¿Qué es tierra de Sinar? Sinar es la actual Irak, donde estuvo la antigua Babilonia, donde estuvo también en tierra de Sinar la Torre de Babel, y donde geográficamente se entiende que tuvo el huerto de Edén, donde inició la civilización. Tierra de Sinar significa que allí inició la civilización. Ahora, ¿a dónde llevan esta mujer el efa? A tierra de Sinar, y a huerto de Edén. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Con la mujer. ¿Qué pasó con la mujer en el huerto de Edén? Se repite la historia del huerto. La mujer tuvo una participación. Escuche esto. La mujer tuvo una participación para la entrada en el pecado en el inicio de la historia de la humanidad. La profecía dice que cuando vaya a cerrar esa historia, para que se entre el pecado a toda su plenitud, la mujer también va a tener un papel muy relevante en lo que está pasando a nivel secular, y dicho sea de paso, también en la iglesia de Cristo. Eso es una profecía. A tierra de Sinar, para que le sea edificada casa. Lo que indica, reitero, que la mujer en los últimos tiempos tendrá un papel relevante para que la iniquidad que pasó en el huerto del Edén, lo que trato de decirle, como inició la historia de la humanidad, así termina. La historia de la humanidad inicia con el pecado y la caída del hombre, y la Biblia habla claramente de que en los últimos tiempos habrá apostasía. ¿Cuántos lo saben? Bueno, pues es necesario entonces que la mujer entre en acción. Yo no sé si usted está entendiendo. Tiene que entrar Eva otra vez en acción. Porque Adán, ¿por qué Satanás no le fue de frente a Adán? No le fue de frente, ¿verdad que no? Sino que se valió ¿de quién? De la mujer. Podría decirlo en mi propia palabra. Dice Satanás: cuando yo tenga a la mujer, tengo al hombre, porque el hombre es débil por la mujer. Como tal, cuando convenció a Eva, Eva le trajo a Adán. ¿Quién le trajo a Adán a Satanás? Eva. Entonces se repite la historia. Son palabras duras, pero es la verdad y es profecía. Diga gloria a Dios aunque sea. Finalmente, vamos al cierre. Santo. Quiero decir algo. Ese espíritu de la apostasía, antes que se me vaya, yo no sé si ustedes han notado, los predicadores evangelistas que hay aquí, que en este tiempo hay más profecía para mujeres pastoras que para hombres pastores. Yo no sé si ustedes lo han notado. Eso pasa aquí a diario. Óigame. Ay. Eso es raro que aquí le digan a un varón, y yo siempre estoy aquí, estoy mirando, que le digan aquí a un varón: mira, Dios te va a levantar en el pastorado. Pastora, tú eres 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 pastora. Desde que danzan y hablan un chingue lengua, de una vez dicen que, la pastora, tú eres de la pastora. Pero ¿dónde está el llamado de los varones? ¿Dónde están los varones que Dios le habla y le dice: Dios te llamó para que pastoree? No, pastora. Eso es lo que yo veo aquí a diario. Yo no sé si usted lo ve también. Pero Pablo dijo: si alguno se cree espiritual y profeta, reconozca que lo que digo son mandamientos del Señor. Es decir, que él descalifica toda esa profecía. Todo
todas, escucha esto, dice el Señor, no son profetas, ni son espirituales. Así está escrito y así será. Aleluya. Ahora, lo que enseñan errado es que dice que hay que hacerlo como dice ahí. Porque ya hay un espíritu tan común en el pueblo de Dios. Las cosas cuando se ponen de moda, cunden. Y la gente empieza a aceptarla como mandamiento. Dígale a un católico, supongamos, como le decíamos ahorita, que María no fue sin pecado concebida, para que tú veas que le va a caer atrás con el sartén. Ven acá, ven, que te voy a sonar. Porque no le van a sacar nunca la Biblia. Lo que hace es que se ponen furiosos. Porque no tienen fundamento bíblico para sostener lo que dicen. Son distorsiones escriturales. ¿Puede la mujer cristiana ser pastora? ¿Dios la constituye? Aparece una pastora en Apocalipsis, ¿usted no lo sabía? Lean Biblia, hermano. Capítulo 2, vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a encontrar una pastora que había allí. Es la única mujer que aparece allí enseñando en todo el Nuevo Testamento. La única que aparece haciendo eso en todo el Nuevo Testamento. Capítulo 2, Apocalipsis. Vamos a ver. Capítulo 2, verso 20. Verso 20 de Apocalipsis. Amén. Dice: pero tengo una poca cosa contra ti. Tengo un problemita contigo, ángel de la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa, Señor? Que tolera que esa mujer Jezabel, es el espíritu que está en estos tiempos. La liberación femenina está siendo ejecutada por el espíritu de Jezabel en las iglesias. Jezabel es aquella que ejercía dominio sobre acá. ¿Cuántos lo saben? Sobre acá. Porque a veces nada más vemos a Jezabel como la que se pintaba. Eso es una rama de Jezabel. Jezabel fue aquella que cuando Nabón no le quiso vender la viña, ¿quién fue que firmó el edicto? Y acá se quedó como un enclencle. ¿Quién era que ejercía el poder? Jezabel, mírenle cómo la llaman ahí. ¿Tiene Biblia usted todavía? Ojela, porque hay gente que no la abren casi la Biblia y pone la Biblia, la página está nueva, 10 años con una Biblia y la página está blanquita. ¿Qué le pasa a usted, hermano? La mía está rota, mire. El uso, hay que cambiarla cada rato. Dice: una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice como, ay, profetiza, enseñe. ¿Qué era lo que ella hacía? Enseñaba. La única mujer que aparece enseñando en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y cómo la llama Jesús? ¿Cómo la llama Jesús? Jezabel. Eso es duro, pero es la verdad. ¡Ay! ¡Ay! Es que es tiempo de la apostasía, hermano. Por eso es que no lo encontramos raro lo que dice la Biblia. Que enseña y se educa. Es decir, esa mujer enseña, es maestra, pero tiene otra función. El ministerio de la seducción está en esa mujer. En este tiempo el ministerio de la seducción está en los púlpitos. El que enseña la faldita, los de costado en el púlpito. Esa es la enseñanza de Jezabel. Los pantalones en el púlpito ajustados para enseñar. Mira ahí donde está Jezabel en los púlpitos. Usted alaba, si no haga. Jesús le llama a Jezabel y yo le tengo que llamar como él dice, es Jezabel.
autoridad sobre el varón. Jezabel ejerció autoridad sobre el varón, sobre su marido, para la iniquidad. Y la mayoría de las iniquidades que están pasando, dicho sea de paso, en las iglesias donde hay pastores que son hombres, ¿sabe por dónde se está metiendo? Por causa de su esposa y de sus hijos. Se le desliza a la mujer, se le metió en unos pantalones, se fue la autoridad para enseñar contra eso, porque tiene que poner tu casa en orden primero. Se metió Jezabel en la casa. Ay, mi alma te alaba, Dios, en esta hora. Si se mete Jezabel en mi casa, yo me voy. Mire, yo no sé, no me mire serio. Si se mete Jezabel en mi casa, yo me voy. O se establece el orden de Dios, o se rompe el asunto. El problema de Elí no fue, Elí no estaba cometiendo ningún pecado. Fue que lo toleró. Fue que lo dejó ministrando. Es que lo dejó ministrando, tenía que quitarlo. ¿Cuánto alaba que Dios en esta hora? Ay, mi alma te alaba, Dios, en esta hora, tenía que quitarlo. ¡Santo! Así que en mi casa, ahí la fino. Estoy hablando bien en serio. Así que si me ven riendo, me ven contento y me ven esto, estoy chequeando. Porque vienen los mensajes, vienen las exhortaciones, viene la palabra, viene todo esto. Pero llega un momento que Elí tenía que cerrar. No era que tenía que matar a sus hijos, era que tenía que quitarlo del púlpito. Y quiero que se entienda algo. ¿Y por qué los hijos de Elí eran impíos si él era un hombre de Dios? Es que la mujer es la que cría. Ella es la que está en la casa enseñando. ¿Y por qué los hijos de Samuel eran impíos si Samuel era un hombre de Dios? ¿Quién fue que lo crió? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Oyeron mujeres de Dios aquí? Son las que agarran los muchachitos desde abajo y tienen que irle enseñando, porque el hombre va y se va, va y se va. Ellas son las que están. Pero hay algunas mujeres que son capaces de, cuando los muchachitos hacen cosas raras, para que fulano cuando llegue no se dé cuenta, y lo tapan. Y lo tapan. Y los muchachitos van creciendo torcidos y van tapando, y van tapando, y van tapando. Y cuando viene a ver, la casa está llena de culebrones, de serpientes. ¡Santo! Ya me están mirando serio. Yo le estoy diciendo lo que dice. ¿Cuántos saben que yo la cosa cuando hay que tomarla dura? ¿Cuántos saben que no hay vuelta atrás? Usted me ha visto a mí cediendo alguna pulgada, aunque sea en los asuntos doctrinales, a pesar de toda la crítica que han habido. Me ha visto dando, aunque sea una milésima hacia atrás. Hay cosas que no se negocian. Dele un aplauso de gloria al Señor ahí. Proféticamente Jezabel va a estar metida de pie, cabeza y mano en las iglesias. Jezabel es la que ha sacado la santidad del púlpito. Es Jezabel. Es la que ha sacado el mensaje de la santidad. Es Jezabel. Fue la que persiguió a los profetas, a los verdaderos profetas. Fue Jezabel. Oiga, ella toma autoridad sobre el varón. Jezabel persigue a los profetas de Dios. Jezabel seduce. Son muchas las características. A veces nada más nos enfocamos en una característica, no. Todas las características de ellas. Y ahora en los púlpitos vemos específicamente a Jezabel, que se levanta contra el mensaje de Dios y los hombres de Dios y la gente que lleva la palabra de santidad. Vemos a Jezabel tomando autoridad sobre los varones, sobre los hombres, prohibido por Dios en la Biblia. Y vemos a Jezabel enseñando el modernismo en las iglesias. Y que eso no es nada. Es el mismo demonio del huerto del Edén. ¿Qué fue lo que dijo Satanás a la mujer en el huerto del Edén? Con que Dios te ha dicho que no coma. Fíjese que a Sinar que la llevan, nos está llevando al huerto del Edén otra vez. Con que Dios ha dicho que no coma de ningún árbol, la mujer entró en conversación. Y esa conversación trajo como consecuencia, dice Satanás, no moriréis. Lo que pasa es que Dios sabe que seréis como Dios. Por eso el movimiento de la liberación femenina dice, la diosa dormida que está en ti, porque es el mismo espíritu del huerto. ¿Ven? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa es la característica de la Jezabel. Se revela contra lo que Dios dijo para ser como Dios.
De hecho, en la liberación femenina, cuando se habla de Dios, su ideología de Dios, ¿sabe cuál es? Que Dios, como se habla de la Shekinah de Jehová, eso quiere decir que Jehová es femenino. Todo eso es la ideología de la liberación femenina. Y por eso en ese movimiento, en los templos de la liberación femenina, las mujeres son las sacerdotas las que ministran en esos templos y tienen que acercarse a su Dios bailando con ropa semidesnuda y sensuales. Esa es la zapata y el fundamento de la liberación femenina. Y eso es lo que tenemos en las iglesias. Ahora, ¿aprueba Dios el ministerio de la mujer en la iglesia? ¿Sí o no? Sí, lo aprueba. Ahora vamos a hablar de eso, no se sienta triste. Lo aprueba. La Biblia habla de que Débora era profeta. La Biblia habla de que Felipe tenía 7 hijas que eran profetisas. Pueden ser profetas. Eso es correcto. Pero no es lo mismo el profeta que el sacerdote del altar. Porque el profeta hasta se para ahí y profetiza. ¿Comprende? Débora, reitero, no fue sacerdote. Ella no ministró nunca en el templo, ella ministró debajo de una palmera. ¿Lo sabía? ¿O hizo Débora alguna vez un sacrificio a Jehová como sacerdote? Hay que definir bien claro los puntos. ¿Y qué función puede ejercer la mujer en la iglesia? Vamos allá. Y ahí terminamos. Ok. La mujer puede ser diaconisa, como dice la Biblia. Pero eso lo vamos a explicar. ¿Qué es una mujer diaconisa? En Tito capítulo 2, verso 3. Ahí habla de la mujer diaconisa. Cuando establece el orden de los ancianos de la iglesia. Establece claramente el mismo apóstol Pablo de que la mujer puede ser diaconisa. Pero vamos a ver en qué sector aplica el ministerio de la diaconisa. Tito, vamos allá, rapidito. Capítulo 2, verso 3. Hablando organizando a los ancianos de la iglesia. Amén. Los obispos y organizando entonces a las ancianas de la iglesia. Que ahí la palabra anciano quiere decir diácono o diaconisa. Amén. En ese contexto que está hablando. Cómo deben ser y la característica que deben tener. Entonces las ancianas, capítulo 2, verso 13. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Tengo que buscarlo en la Biblia porque ahí también voló un poco. Tito, después de 2 Timoteo, capítulo 2, ok. Capítulo 2, verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, es decir, que deben ser mujeres que en su porte, esto quiere hablar de su carácter, ¿entiendes? Tienen que respetarse a sí mismas, es lo que quiere decir, como mujeres de Dios. Tienen que dar el ejemplo para ser ancianas. Reverente en su porte. No calumniadoras. Esa es una de las características por las cuales mandan a las mujeres que se callen en la congregación. Durante toda la historia de la humanidad, los chismes grandes de la iglesia, ¿por dónde han salido? Las mujeres tienen esa característica. Yo hoy estoy tomando una postura, aunque ahora hay hombres chismosos, pero ¿sabe por qué? Porque el hombre de este tiempo es como vará, con los calzones en el suelo. Hombre que en chismecito y en reíto. Mire, oiga bien, ¿sabe por qué las iglesias ahora no crecen en el área de los hombres? Es porque el hombre, mire, la mujer viene a la iglesia y entra al culto y llega con los muchachos y se para y piensa sin darle mente a nada. Se sienta, en cualquier conversación entra y se siente bien en cualquier área. El hombre no es así. El hombre le quiere encontrar sentido a todo lo que hace. Por eso se van a jugar domino mejor. O a ver la pelota. O a jugar billar. Porque ellos todos lo hacen calculado, su tiempo ellos no lo desperdician. Así es el varón. La mujer no. La mujer se entretiene con cualquier cosa. Cuando tú ves a un hombre chismoso y dice, ¿qué te pasó? Amiguita, ¿qué le pasó? No se supone que un hombre sea chismoso. Cuando hay un grupo de hombres en un sitio reunido, que hay una conversación, para algo se reunieron. Y hay una conversación que se va a tratar ahí céntrica, y cuando terminó la reunión, Dios le bendiga, arrancan por ahí.
Pero el hombre le busca sentido a todo. La mujer no. La mujer llegan y se juntan y, óigame, y hacen un mundo y a fin de cuentas usted no le encuentra ni bien de cabeza a la conversación, pero hablan hasta de una cuchara. Esa cuchara me la dio mi abuela. Y ella me dijo que era de su tatarabuela. Y por ahí se van por una cuchara y hacen una conversación de 2 horas. Y cuando usted se va a fondo no tiene sentido la conversación. El hombre no gasta su energía en eso. El hombre le busca peso a todo lo que va a hacer y a lo que va a decir. Entonces, como la iglesia no tiene una programación que le dé lugar a los hombres, porque tampoco hay hombre, entiéndase, hermano, que Débora fue gobernadora porque no había un hombre que sirva en Israel. El más grande y el más fuerte era Bará, y estaba agachado, no servía. Eso es lo que le abre la puerta al liderazgo de la mujer. Porque ya que no hay hombre, entonces alguien tiene que hacer lo que hay que hacer. Pero es la ausencia del varón. Y es un espíritu de demonio que entra en los hombres para que no cumplan su responsabilidad. Dice: no calumniadora, no esclava del vino, maestra del bien. Es decir, que sean enseñadoras con su vida, su estilo de vida. Las ancianas. El punto de no esclava del vino es un punto que no hay discusión en el pueblo evangélico. Que enseñe. Oiga dónde está el ministerio de la mujer, de la mujer diaconisa. ¿Qué es lo que hace la mujer diaconisa en la iglesia? Verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Es decir, que el ministerio de la diaconisa en la iglesia gira hacia la mujer. La diaconisa, eso no se enseña en las iglesias. La diaconisa tienen que ser mujeres que gobiernen bien su casa como mujeres, que sean un ejemplo a seguir y que enseñen entonces a la otra muchachita que se convierte en nueva, que la enseñen. ¿Usted ve? Que la enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos. Siguen el orden de enseñanza: a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Usted ve que el ministerio de la anciana o diaconisa gira en torno a las mujeres, nunca se ejerce sobre el varón. ¿Cuánto alaban? Usted no está leyendo ahí que se inclina hacia las mujeres. El diaconado en la mujer no se ejecuta sobre el varón, sino que se ejecuta sobre las demás mujeres. ¿Y cuál es su ministerio ahí? Enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a su marido, a cuidar a sus hijos, a ser prudentes, casa cuidadosa de su casa, etcétera. Es el ministerio de la diaconisa. Y para hacer eso primero tienen que ella que vivirlo. Por eso no toda mujer puede ser diaconisa. ¿Alguien dice aleluya? Y a su nombre. Puede ser diaconisa también, es bíblico. Aleluya. Ok. Finalmente, ya yo sé que usted quiere ir, vamos a cerrar ya, vamos a cerrar esto ya. Y entonces, varón, ¿y por qué usted permite aquí que la mujer enseñe? Ya que usted no hace la pregunta, la voy a hacer yo. ¿Por qué usted permite a la mujer aquí predicar y enseñar? Varón, pero entonces usted con lo que hace contradice lo que nos está diciendo. Porque usted permite que las mujeres prediquen aquí. ¿Y qué pasa entonces, varón? Ya que usted no hizo la pregunta, pues la hago yo. Primera de Corintios capítulo 7 verso 6. Vamos allá. Eso es que se quieren ir ya, que hay un arrocito por ahí que lo está llamando. Primera de Corintios capítulo 7 verso 6. Dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Dice Pablo: esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. En Dios existe algo que se llama la vía de concesión. El mandamiento dice otra cosa, pero yo te lo voy a conceder, porque no hay a quien poner. La obra no se puede detener, pero es vía de concesión, no por mandamiento. El mandamiento dice que no.
Pero ya que el hombre no sirve, te lo concedo. No por mandamiento. ¿Usted me está entendiendo? Ahora, ¿qué es la vía de concesión y cuál es el peligro que hay en la vía de concesión? No se corre ningún riesgo en la vía de concesión. Sí hay riesgo, porque hay una voluntad absoluta de Dios y hay una voluntad permisiva. La voluntad permisiva es la vía de concesión. Dios te dice algo así. Si yo digo, le sugiero a Dios, entonces Dios me lo permite, pero no fue su voluntad. La voluntad era que lo hiciera de una manera. ¿Dónde aparece esto? En el libro de Génesis, capítulo 19, versos 18 al 20. Ahí encontramos la historia completa de Lot en Sodoma. En Sodoma, sí, correcto, Sodoma. Y dice ahí la Biblia que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, los hombres de la ciudad se agolparon en la noche para violar a los ángeles. Los ángeles alargaron sus manos, entraron a Lot hacia adentro, y entonces cerraron la puerta y le dijeron a Lot: ¿hay alguien aquí de lo tuyo? Fue y le habló a su yerno. Parecía que se burlaban. Regresa Lot. Los hombres están heridos, ciegos en la puerta. Eso es profecía para estos tiempos también. Los ángeles le dicen a Lot una orden. Una orden. Una orden. Verso Génesis 19, 17 dice: los ángeles dieron una orden: escapa por tu vida, no mires atrás, tras ti, ni pares en toda la llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Eso fue una orden. Eso fue una orden. Escapa por tu vida, no mires atrás ti y ve hacia los montes. Pero Lot le dijo a los ángeles, pero Lot le dijo: no, nunca le diga que no a un Dios, a un sí de Dios. No. ¿Usted lo está leyendo conmigo? Yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos. No abusemos de la gracia de Dios. Y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Si Dios te dijo por ahí, no te va a alcanzar el mal. No contradiga a Dios nunca. Contradijo a Dios. Dios le dice: huye para que no muera. Y él le dice: si voy a donde tú me estás diciendo, entonces voy a perecer. No hay tiempo para el asunto, para fajarse a discutir con ese cabezón, evangélico cabezón en estos tiempos. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Esa ahí la iban a quemar también. Iban a quemar esa ciudad también. Pero por la súplica de Lot, entonces no la destruyeron. Se está alterando el plan de Dios. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allá. Pero eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Es decir, que Lot le dijo a Dios que hacia donde él le decía iba a morir si iba. Entonces Dios le permite que vaya donde él quería ir. Esa es la voluntad permisiva de Dios, no la voluntad absoluta. ¿Lo permitió Dios? Sí. Pero no hubo consecuencia. ¿Hubo consecuencia? ¿Quién puede citar la consecuencia? La mujer miró hacia atrás. Entiéndase que donde hay voluntad permisiva hay consecuencia. El plan de Dios de salvación era para Lot, sus hijas y su esposa. La voluntad permisiva de Dios fue la causa que su mujer perezca en el camino, porque Dios estaba seguro que en la dirección que le estaba señalando no iba a haber pérdida. Pero él escogió entonces eso. Y después finalmente terminó en el monte donde Dios le dijo. Pues cuando llegó a la ciudad era que eran malos la gente de verdad. Amén, hermanos.
Entonces, por vía de concesión, escuche esto, por vía de concesión, en el último llamado le permitimos a la mujer enseñar, no por mandamiento. No hay ningún mandamiento que lo autorice. Es vía de concesión. Y la vía de concesión, reitero, no queda sin consecuencia. Le podría citar algunos otros casos de vía de concesión, pero vamos a dejar ahí, donde Dios ha concedido y el resultado. En la vía de concesión siempre hay consecuencia. Entonces lo único que nos conviene es hacer la voluntad absoluta de Dios, porque en la voluntad de Dios, Dios es el garante. Pero si nosotros cogemos por donde queremos ir, entonces tendremos trágica consecuencia. Entonces la mujer aquí en el último llamado enseña por vía de concesión. Cierro con esto. ¿No ha notado usted el por qué no existe mandamiento en el Nuevo Testamento acerca de la mujer en el altar? Ni en el Antiguo. Dios le dice a Aarón, a Moisés, dile a Aarón tu hermano que no en todo tiempo ministra en el altar. Eso quiere decir que hay tiempo que no podemos pasar al altar.